Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a presentar el tema fusión de datos masivos para patrones de viajes urbanos. Bien, empecemos. Mi presentación está formulada en 4 puntos que voy a tratar de ser bien breve. Después en la conversación en los paneles veremos si hay algo que profundizar. Pero voy a presentar brevemente el contexto en el cual nosotros desarrollamos estas líneas de trabajo y después dos proyectos principales que son los pilares fundacionales de la línea de trabajo que yo les voy a comentar, ¿sí? Y finalmente una muestra de para dónde vamos. Primero que nada, lo que yo voy a comentar ahora es un proyecto grande, una línea de trabajo grande que está en desarrollo. Por lo tanto, no es que yo pueda hoy día mostrar resultados, sino que yo les estoy mostrando el diseño de lo que hoy día nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Bien. Primero como contexto, en Chile la principal herramienta de recolección de datos, la principal herramienta de captura de los patrones de viaje en contextos urbanos que utilizamos son las encuestas de movilidad, sobre la cual se basa, ¿cierto? Es la principal base de información para toda la planificación de los sistemas de transporte, significa todos los proyectos de los planes de evaluaciones de metros, de autopistas urbanas, y además es fuente de información para proyectos de menor alcance. Bueno, finalmente estas encuestas de movilidad, que son muy intensivas en la cantidad de información que recolectan, ¿cierto? Por la naturaleza que tienen, por la complejidad que revisten, ¿cierto? Se hacen en nuestro país, se hacen cada 10 años, con una metodología que hoy día es la que se denomina CAPI, ¿cierto? Que es una metodología que considera la recolección de datos a nivel presencial en cada hogar seleccionado de una muestra aleatoria escogida. Bien, y además por esas características, digamos, que son presenciales, con una muestra amplia en una ciudad, ¿cierto? Han ido de manera creciente aumentando en la complejidad de la toma de datos. A modo de ejemplo, para nosotros, la última encuesta que se hizo en Santiago de Chile fue muy compleja. Coincidió, entre otras cosas, con que hubo un levantamiento de una actividad estudiantil muy importante que hizo que tuviéramos que postergar muchas veces este proceso. Y además de eso, ocurre que por el volumen de datos y por el riesgo que tiene para un consultor un tipo de recolección de datos tan intensiva en personal, en terreno y etcétera, ocurrió que se empezó a hacer cada vez más pequeña la oferta de consultores disponibles para hacer este tipo de trabajo. Bien, eso, además de que el crecimiento de las ciudades, que hoy día es mucho más rápido, ¿cierto? Dado la evolución de las tecnologías en gran parte, es que resulta al día de hoy extremadamente insuficiente realizar encuestas de movilidad donde extraemos todos estos patrones de viaje que son muy, muy ricos en información y de una calidad muy, muy, muy alta. Es innegable que cada 10 años es imposible que sigamos haciéndolo. Bueno, todo ese contexto hace que nosotros desde la unidad de Big Data del Ministerio estemos trabajando en herramientas y metodologías que nos permitan estimar estos patrones de viaje de una manera análoga. Quiero decir análoga, no partes, sino que generemos la misma cantidad de información o más, pero en el fondo sea información que sea coherente e integrada. Por eso hablamos de que es una línea de trabajo. Esa manera de hoy día nosotros que estamos viendo para detectar los patrones de viaje es una manera que estamos construyendo en el tiempo. ¿Sí? Bien. Bueno, dado este contexto y de para dónde vamos en esta nueva manera de recolectar los patrones de viaje en los contextos urbanos, ¿cierto? Es que nosotros tenemos dos proyectos que hoy día están andando que son muy relevantes. El primero de ellos es la modernización de las encuestas de movilidad, que es esto que yo les acabo de mencionar, que se trata de, ¿cierto?, hacer estas encuestas en hogares, ¿cierto?, en una muestra grande, que se hace cada 10 años. Ese es el primer proyecto. Y el segundo, que lo voy a hablar un poquito más adelante, pero para tener contexto, es aquel que ocupa datos de telefonía celular, que yo entiendo que en España particularmente han avanzado harto en este tema. Bien, voy a partir por el de la modernización de las encuestas de movilidad. Bueno,
yo les comenté recién que la principal herramienta que nosotros usamos es más bien única y es presencial, muy intensiva en personal en terreno, etcétera. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día es modificar esa herramienta pasando a una recolección totalmente remota de los datos. Significa, ¿cierto?, pasar a utilizar tres herramientas. Primero, una aplicación móvil, ¿cierto?, que esperamos que sea la herramienta principal de recolección de datos en hogares, complementada con una herramienta vía que se llama Kawi en el contexto de las metodologías de recolección de encuestas, que es vía página web, y la siguiente es una metodología utilizando teléfono, me refiero a la llamada por voz. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer es con estas tres herramientas poder mantener al día de hoy la recolección a nivel hogar, lo que significa recolectar todos los datos, toda la información de viajes de todas las personas que están en el hogar, significa los niños que pertenecen al hogar, etc. Bien. El objetivo de esta nueva recolección, como yo mencioné, ¿cierto?, es, entre otras cosas, bueno, mejorar, digamos, las facilidades de recolección de datos. Hoy día hay mucho rechazo en las encuestas, creemos que a nivel que de una manera remota va a facilitar bastante mejor la recolección, va a disminuir el tiempo y costo de esta recolección, y además nos va a permitir algo que desde el punto de vista de la política pública es de suma importancia y al día de hoy ya es una necesidad urgente, que es mejorar la frecuencia en la recolección de estos datos, que es un objetivo súper importante cumplir. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? Trabajando con estas tres herramientas de datos. Ahora, ¿cuál es el problema en estas tres herramientas? Que cada una tiene naturalezas distintas, por lo tanto, ¿cierto?, cada una tiene sus sesgos propios. Por lo tanto, aquí, desde el punto de vista metodológico, tanto como es relevante la metodología, o sea, los métodos tecnológicos, los dispositivos tecnológicos que vamos a utilizar, tan importante como ello es resolver desde el punto de vista de los datos, ¿cierto?, todos los desafíos que se nos presentan ahora. Significa que la fusión de datos respecto de fusionar datos con un usuario emitiendo información con una aplicación móvil que usa los sensores del teléfono, por ejemplo, con el primero de ellos, con la aplicación móvil, ¿cierto? Por ejemplo, va a estar ausente de lo que llamamos el sesgo por subreporte de datos, porque no hay olvido de viajes. Sin embargo, por ejemplo, en esta, que es de llamado por voz, va a mantener uno de los sesgos que existen hoy día, que es el sesgo por subreporte. Bien, la fusión de esos datos no es desde el punto de vista metodológico una cosa trivial. Entonces, por lo tanto, ¿cierto?, lo que la tecnología nos va a resolver en esta recolección de datos sí va a pasar de que nos va a traer un desafío desde el punto de vista del proceso de estos datos, del procesamiento de estos datos. Y aquí un poco está, ¿cierto?, a nivel muy resumido, digamos, qué líneas son las que hoy día nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Viendo cómo se resuelve la fusión de datos, cómo se generan incentivos para pasar a entregar la información vía estos instrumentos, y la adaptación local, ¿cierto? Porque nosotros también sabemos que en cada país la idiosincrasia del país influye mucho respecto del nivel de confiabilidad o no para poder tú, por ejemplo, bajar una aplicación y aceptar entregar tus datos, tu track de movimiento. Bien, este es el primer proyecto, ¿cierto?, que estoy tratando de generar un contexto muy amplio, yo lo sé. Pero bueno, el segundo tema es el extraer datos de orígenes destino a partir de los datos que provienen de los servicios públicos de telefonía móvil. Esto significa a través de las antenas de las empresas de telecomunicaciones que, ¿cierto?, utilizan el espacio radioeléctrico que el país les entrega para que ellos generen comunicación. Este proyecto también lo tenemos hoy día empezando, en verdad, ¿cierto? Y es bien evidente, ¿cierto? Yo creo que aquí no hay mucho que ahondar. Nosotros sabemos y todos tenemos claro que la oportunidad que hay en estos datos es evidente. Hay una disponibilidad de datos espaciotemporales históricos, ¿cierto?, como nosotros de otra manera no somos capaces de tomar, ¿cierto? Hay unas muestras de gran tamaño, al menos en Chile hay dos empresas importantes
y cada una tiene un 30% del mercado. Un 30%, una muestra de un 30% a nivel nacional es algo que con otra no tenemos otro instrumento que pueda tener ese nivel de tamaño muestral. Y un bajo costo relativo. ¿Por qué un bajo costo relativo? Bueno, básicamente porque estos datos son datos pasivos, ¿cierto? Son datos que se recolectan a propósito de otros fines, con los fines de telecomunicaciones. Por lo tanto, la explotación de estos datos es bastante más barato que de que el Estado, por ejemplo, ¿cierto? Vaya y haga los levantamientos de información. Pero, dicho esto, ¿cierto? Respecto a las oportunidades que le vemos a esta herramienta, también tenemos que decir que hay algo muy relevante para nosotros y que son los aspectos sensibles que existen en estos datos. Nosotros hemos tenido bastante acercamiento a estas alturas con empresas que han desarrollado las metodologías y que están disponibles. Sin embargo, creemos que desde el punto de vista del transporte, de la problemática del transporte, hay ciertos aspectos que todavía no están bien resueltos en nuestra opinión. Aquí hay una lista, de nuevo, muy general respecto a lo que nosotros hoy día estamos trabajando para resolver. Primero, la distribución temporal de los registros crudos. ¿De cuáles registros crudos primero? Bueno, nosotros sabemos que están los CDR, ¿cierto? Los XDR, pero también sabemos que hay otro tipo de datos. Los datos relacionados con el control planning, ¿cierto? Que nos interesan bastante. Después podríamos ahondar en por qué. Pero bueno, la distribución temporal de los registros crudos. Hablo, por ejemplo, de los CDR, ¿cierto? ¿Qué nos preocupa ahí? Nosotros sabemos que son registros espacios-temporales bastante con una frecuencia muy alta, que en promedio están cada 20 minutos. Eso es extraordinariamente bueno, ¿cierto? En ciertos contextos urbanos, particularmente en ciudades grandes, etc. Sin embargo, la varianza de ese dato es un tema muy relevante. La información que nosotros tenemos nos hace pensar que vamos a tener algún tipo de problema para adaptarlo a los contextos urbanos. No así para lo interurbano, pero para lo urbano sí. Bien, el efecto de las tecnologías también nos parece que genera un desafío respecto de la zonificación que tú uses. Probablemente creemos nosotros que eso podría eventualmente disminuir tamaños de muestra. Este 30% podría ser bastante menor. Lo mismo es uno de los puntos que está acá, el efecto de los hábitos de uso en las muestras. Creemos que es el hábito de uso de los teléfonos, digamos, genera un tipo de sesgo de información que también tenemos que resolver. Nosotros sabemos que la trazabilidad de un usuario, ¿cierto?, que es muy intensivo en el tráfico de datos, va a tener una trazabilidad mucho mayor a aquel que es menos intensivo en el uso. Hay sesgos de información que hay que resolver para ver cómo nosotros finalmente generamos predicciones de comportamiento sesgadas. El efecto congestión y transbordos también creemos que puede generar un efecto complejo respecto de la cantidad de viajes que se estiman. Y ¿qué más? Bueno, básicamente es eso. A la coordenada Z también creemos que es un problema, pero en fin. Dicho eso, dados estos aspectos sensibles, nosotros estamos bien lejos de creer que es información que no es usable. Creemos que es una información extraordinariamente usable, salvo que creemos que hay aspectos que, no, al menos hasta donde nosotros hemos visto, no lo hemos visto resueltos. Básicamente los aspectos que nosotros estamos mostrando acá. O sea, hay otros que no tenemos nada que decir, digamos, súper bien. Por lo tanto, ¿qué creemos que podemos hacer con esta información? Resolver y mejorar nuestras estimaciones interencuestas, si es que las hacemos cada 10 años. Mejorar la distribución de viajes, mejorar, y aquí hay un punto, viajes totales no caracterizados, donde el conocimiento que al menos yo tengo de este tema, la profundidad que tengo, a mí me parece que sí hay una posibilidad muy grande, que es lograr tener los viajes totales origen-destino no caracterizados. Y ahí yo creo que eso puede ser una tremenda información. O sea, yo sé que hoy día las empresas están entregando estimaciones de viajes por modo, y mucho más granular que viajes totales no caracterizados. Pero sí querría decir de que los viajes no caracterizados totales en una zona, en una ciudad, en un área de estudio, es una información para nosotros súper relevante, súper compleja de obtener las encuestas de movilidad. Entonces, si nosotros tuviéramos eso para nosotros es una tremenda información que nos ayudaría muchísimo a poder resolver los problemas, las brechas de información que tenemos hoy día desde el punto de vista de la movilidad. Bien.
Bien, aquí ya estamos terminando casi la presentación. En esta última lámina, esto resume un poco para dónde nosotros estamos yendo hoy día. En este color medio naranjo, ¿cierto? Hay un cuadrito que de alguna manera resume lo que estamos haciendo hoy día con esta plataforma multicanal que reemplaza el método actual de recolección, ¿cierto? Mediante el uso de tres fuentes distintas de información. Y además está este cuadro verde donde tenemos lo que comenté también, que es aquel estudio que quiere resolver el objetivo es resolver ciertos aspectos técnicos que nos parece que todavía eh, falta tener alguna claridad para poder utilizarlo para definir los patrones de movilidad. Entonces, dicho esto, con estos dos proyectos que están andando, ¿cierto? Creemos que estos dos proyectos, una vez terminados, nos va a permitir, ¿cierto? Poder generar aquello que nosotros creemos que va a ser finalmente la herramienta que vamos a utilizar para identificar los patrones de movilidad en contextos urbanos. Eso significa que vemos una combinación entre las encuestas de movilidad, entendidas como esta nueva plataforma multicanal de recolección de datos, habiendo resuelto todo lo que yo comenté, ¿cierto?, de la fusión de datos y todo eso, junto con los viajes totales origen-destino no caracterizados de esta herramienta basada en captura de los servicios públicos de telefonía móvil, nos van a generar una fuente de información que nos puede proveer de todos aquellos datos que son aquellos que históricamente y en general usamos para describir los patrones de movilidad. Significa lo que le llamamos partición modal, o sea, qué porcentaje de los viajes se utilizan cada modo de transporte, cuáles son los indicadores de accesibilidad principales por modo, en fin, algo que es bien del ámbito, digamos, de la disciplina del transporte. Junto a ello hay un cuadrito que es medio, no sé, lila, morado, en el que tenemos una fuente de información que son los datos complementarios. Nosotros trabajamos con ellos hoy día. ¿Qué es lo que ocurre acá? Lo menciono porque también es algo que nosotros tenemos que trabajar, cómo fusionarlos juntos con estos otros dos proyectos. Es algo que estamos aún mirando, que lo hemos usado pero en parte, que tiene que ver con toda la información de dispositivos tecnológicos por modo de transporte, que no es por temas estadísticos, ¿cierto? No es posible, como uno podría pensar, directamente incluirlo. ¿Ah? Nosotros tenemos hoy día, por lo menos en una ciudad de nuestro país, información sobre matrices orígenes-destino en transporte público, que tienen problemas porque tienen evasión, tienen ciertas características que las hacen un poquito complejas de usar. Tenemos flujos en autopistas, porque de nuevo en Santiago, hay ciertos datos sobre flujos vehiculares. En fin, para no alargarme más, digamos, porque ya sé que estoy en la hora, pero estas fuentes de información son las que nosotros hoy día estamos trabajando. Particularmente hay dos proyectos que yo ya les comenté que están avanzando. Nuestro siguiente paso es la fusión de estos datos. Nosotros estamos trabajando con un panel experto que desde el punto de vista del transporte son personas bastante connotadas, digamos, con mucha experiencia en estos temas. Por lo tanto, yo espero que el próximo año ya tener aquella metodología, si no terminada, bastante acotada respecto de los aspectos que tengamos por resolver. La fusión de datos, la visualización más bien, porque todo esto es fusión de datos, este cuadrito negro, digamos, resume lo que para nosotros sería la nueva encuesta de movilidad. Bien, eso, muchas gracias. Eso sería mi presentación. Espero que haya quedado meridianamente claro. Muchas gracias.